Bueno, entonces la idea, sí, ya llegó, muchísimas gracias. La idea es que empecemos con el capítulo de preliminares, ¿cierto? Y que, ¿cuáles son los preliminares? Pues los preliminares son todas las actividades que nosotros hacemos antes de iniciar el proceso constructivo. O sea, ya cuando vamos a arrancar la construcción, la idea es cuáles son todas las actividades que yo necesito hacer antes de. Entonces, de acuerdo a la ley, lo primero que nosotros tenemos que hacer son como actividades de cerramiento, ¿cierto? Entonces, esa es una actividad pues, inicial. Entonces, ya les había dicho que de manera general, pues acá vamos a colocar número, vamos a colocar ítem. ¿Quién tiene el micrófono prendido por ahí? Que nos haga el favor y no lo apague. Ítem, acá, entonces vamos a colocar, podemos calcular capítulo, ítems o podemos colocar descripción, si quieren también, acá en esta. Y en esta vamos a definir la unidad, ¿sí? Entonces, bueno, entonces digamos que de ahí no dependemos como del plano, sino como pensar como en todas esas actividades que tenemos que hacer antes de, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá puede estar instalación de valla, por ejemplo, por unidad, ¿cierto? Entonces sería una de las actividades que nosotros empezamos a colocar. Entonces ahí en el trabajo que ustedes tienen, van a empezar a revisar cuáles son las actividades que tienen dentro de su presupuesto general. Entonces vamos a revisar el de alguno, el de algún compañero que envió y que nos proyecte su actividad para saber pues, que también está. Y si le hace falta alguna, pues entonces alguna aporta. Entonces tengo aquí el de Laura Daniela. Entonces voy a tomar la asistencia para que me digan quiénes están y quiénes no, para, para empezarlos a llamar y entonces eh, compartimos la pantalla. Entonces, digamos, acá lo que vamos a tener finalmente es como esto, ¿no? Entonces acá vamos a tener número, el capítulo siempre va a tener pues el número grande, ¿cierto? Preliminares, la unidad, digamos que hasta ahí ustedes tienen. Luego vamos a tener cantidad, valor unitario y valor total. Entonces es importante que a esta hoja le llamen presupuesto general. Esta hoja se va a llamar presupuesto general, entonces para que le pongan el nombre ahí. Utilizar básicamente cambios de colores en los capítulos, ¿sí? Tantos cambios de colores y definir las unidades. Entonces, yo pienso que una primera actividad, por ejemplo, puede ser la instalación de la valla. Entonces, habría que colocarla ahí. Y las actividades las podemos pagar, definimos la unidad de acuerdo a cómo las podemos pagar y de acuerdo a cómo las podemos medir. Entonces, voy acá a llamar a lista. Hoy es 11 de mayo. Álvarez Borja Laura Daniela. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Laura. Listo. Entonces, Laura, la idea es que tú arranques compartiéndonos tu pantalla y mirando el primer capítulo. Lo vamos a hacer por capítulos con cada uno de los compañeros. Vamos, Sainz, Ginny Alexandra. Buenos días, profe. Buenos días. Sí. Bello Medina, Héctor Giovanni. Buenos días, profe. Gracias.
Calderón Forero Juan Felipe, Buenos días, profe. buen día. Calderón Salinas Iván Andrés, Buen día, profe. buenos días. Forero Mallorquín Juan David, Buenos días, profe. buen día. Herrera Ovalle Natalia, Buenos días, profe. hola Natalia. Malaverhuepa Diego Alejandro, este chico nunca volvió. ¿Nadie lo conoce? Qué será lo que le pasó? Hoy está matriculado. Muñoz Rodríguez Camilo Andrés. No sé si me habló por el chat. Muñoz Rodríguez, no, pero este es Rojas. Luego viene Rojas. Romero Daza Juan David. Buenos días, profe. Buen día. Sánchez Nieto Lina Saray. Sánchez Nieto Lina Saray. Presente. Zona Ortega Andrés Camilo. Presente, profe. Vamos entonces con Laura. Laura, compártenos tu tarea, porfa. Y empezamos Bueno, a revisar. Gracias. Bueno, dijimos que no vamos a tomar el sótano, ¿no? Listo. Entonces, yo ahí veo el cerramiento. Está bien, ¿no? Dentro de ese capítulo. Entonces, todos verificamos. Entonces, listo. La primera actividad sería cerramiento. Está bien. Esa unidad es metros. Realmente la unidad de metros lineal no existe. ¿Sí? Es metros, que es una unidad del sistema internacional, ¿cierto? Y todos la deben tener ahí dentro de sus trabajos. Me parece que la valla, hace falta la valla y esa la podemos colocar en unidad. ¿Listo? Para los demás igual. Una duda. ¿Sí? Uno incluiría, digamos, ahí la primer caseta, que es la de vigilancia. Digamos que uno siempre la pone con el cerramiento, ¿no? O eso vendría dentro del cerramiento. Bueno, primero tenemos que pensar en nuestra casa, qué tan grande es y pues qué podía contemplar, ¿cierto? Yo pienso que con un campamento está bien, o sea, no hacer como caseta del vigilante y de las personas, sino sí campamento. Entonces yo creo que ahí podríamos colocar el campamento, ¿sí? Está bien. Entonces, por ejemplo, ahí nos haría falta el campamento. Ingeniera, en el caso del cerramiento, dices que la valla, pero la valla va ahí mismo, entonces pondría cerramiento geotextil, En podría donde ser. el cerramiento y la valla son dos cosas diferentes. Ah, Como, o ok. sea, la valla es donde dice qué permiso tenemos por parte de la curaduría, cuál es el área en metros cuadrados, que va a iniciar la construcción. Eso es lo que dice la valla. Es como información del predio y de que podemos construir y del el uso que se le va a dar a esa construcción. Esa la podemos colocar ahí. Es más, podríamos colocar pues algunas que dice eh, inicio de construcción, o sea, para colocar dos, para que la gente pueda tener cuidado como avisos preventivos.
¿sí? Como un tema de señalización. Seguimos revisando. Laura, ¿tú eres sola? Laura Daniela, ¿o tienes compañera? Sí, profe, tengo compañera con Natalia. ¿Quién es Natalia? ¿Natalia qué apellido? Herrera. Bueno, entonces listo. Entonces, bueno, ahí podíamos colocar la señalización, el campamento, lo que decía el compañero, también que vaya el campamento. Ese campamento, entonces lo vamos a trabajar por unidad, ¿sí? Lo vamos a trabajar por unidad. De todos modos, se puede trabajar en metro cuadrado, ¿sí? Pero el metro cuadrado, ¿qué es? Pues teníamos que sacar las cantidades del campamento y dependiendo del área que se estuviera trabajando, entonces sacamos cuánto vale por metro cuadrado, ¿sí? Pues por decir algo, vamos a hacer el campamento de 2 por 2. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar todas las cantidades de materiales, la mano de obra que se nos iría para desarrollar el campamento, ¿sí? Y ya con eso dividiríamos ese valor que nos dio, lo dividiríamos en los metros cuadrados y estableceríamos el valor de metro cuadrado. Entonces, digamos que están las dos opciones, podrían hacerlo por metro cuadrado o podrían hacerlo por unidad, cualquiera de los dos. Cuando es por unidad, hay que poner en el APU pues todos los materiales que se van. Generalmente, pues los campamentos se pueden hacer con guadua, se pueden hacer con teja o se pueden hacer con madera. Pues hay esas opciones. Entonces, el campamento va. ¿Qué más tiene la compañera acá? La localización y replanteo también. Antes podíamos pensar como en bueno, en la remoción de la capa vegetal, que nosotros lo llamamos descapote. Bueno, entonces algunos tendrán descapote y otros tendrán remoción de capa vegetal. Resulta que eso es un volumen, chicos, ¿no? A la hora de la verdad, eso es un volumen, pero generalmente lo trabajan en metro cuadrado. Entonces, lo que van a hacer ahí es colocar el espesor, ¿sí? Remoción de la capa vegetal, entonces el espesor, generalmente podemos optar por un espesor entre 0,20 y 0,25, pero es necesario definirlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá como la compañera lo tiene en metro cuadrado, entonces le va a colocar espesor y le vamos a colocar un espesor de 25 centímetros, por decir algo, ¿sí? Laura o Natalia. Ahí, espesor de 0,25. Acá en remoción de capa vegetal o descapote. Algunos si lo tienen descapote también está bien. O los que no quieran colocar el espesor, que lo pueden colocar así como colocó la compañera, o simplemente dos puntitos y 0,25. Los que no lo quieran colocar así, también pueden colocarlo acá en metro cúbico. Y ya, bueno, pues cuando saquen la cantidad, no van a sacar las cantidades en metro cuadrado, sino que en metro cúbico. Bueno, este retiro de la capa vegetal, ¿esto qué es GL? Buenos días, pues nosotros lo poníamos ahí como global, o sea, como una medida,
que dependía de cada obra. O sea, no sabemos cómo exactamente cómo colocarla. Listo. Entonces, global, esto generalmente significa galón. Los globales, entonces, son subcontratos, ¿de acuerdo? Y en este caso, lo único que vamos a subcontratar es la parte eléctrica. Entonces, ese retiro de material va a ir en metro cúbico. Va a ir en metro cúbico. Ahí lo vamos a colocar en metro cúbico. Cuando tengan dudas así de las unidades, es bueno que revisen las especificaciones técnicas. Entonces van a tener que consultar y eso lo van a poner en otra hojita, las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Empezar a buscar las especificaciones técnicas. Yo creo que esa es la tarea que les queda para la próxima semana, buscar las especificaciones técnicas para cada uno de los ítems que van a ejecutar. Entonces, ya ahora les muestro qué es lo que va. Quería mirar la unidad de esas. Entonces, ok, sí, por unidad. Entonces, espérate, yo vuelvo acá al Meet. Ok, entonces metro cúbico, muy bien lo que está ahí. Generalmente suele ser ese retiro de material mayor a esa remoción de la capa vegetal o a ese descapote. Listo, instalaciones provisionales. Entonces, las instalaciones provisionales, fíjense que ahí la compañera tiene un ítem, ¿cierto? Pero nosotros en los capítulos, bueno, tenemos ítems, pero también podemos tener subítems. En este caso es necesario establecer subítems. Entonces vamos a desglosar de ese ítem dos subítems porque vamos a tener además que tener que hacer como una especificación de ese ítem. Necesitamos luz, ¿cierto? Necesitamos la parte eléctrica y necesitamos la parte del agua, ¿cierto? Entonces vamos a colocar un subítem que se llame instalaciones provisionales eléctricas y vamos a tener un subítem que se llame instalaciones provisionales hidrosanitarias. Esos dos. Que básicamente es una comitiva provisional que tenemos para atender los requerimientos de la obra en lo que respecta a la iluminación y potencia. Vamos a trabajarlo ahí por unidad para que coloquen la unidad y generalmente lo que debemos hacer es decir pues, en la especificación técnica con quién vamos a contratar esta instalación provisional. Entonces, no sé, ¿cómo se llama la empresa? Yo tengo todavía Electrolima, pero yo sé que ya cambió. Entonces, bueno, se me olvidó. Con la empresa, cotizar cuánto nos puede costar instalar provisionalmente la energía, acceder a la energía diferente al recibo que nos llegue mensualmente de la luz, que ese recibo pues ya va a ser un costo administrativo. Sí, en este caso, pues lo que tenemos que hacer es instalar un poste de madera, un transformador de manera provisional, instalar una red aérea de distribución pues, con una altura mínima de 3 metros, instalar algunos tableros, interruptores automáticos, bancos de potencia, que eso lo haría la empresa de energía, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso el transformador, los circuitos, los tableros, los multitomas, los cables, pues son los que me aseguran a mí
la distribución de energía en la obra para lo que yo necesito, cuando necesito instalar motobombas, si voy a trabajar en la noche, pues obviamente voy a necesitar energía. Entonces eso lo voy a trabajar ahí, esa parte eléctrica, entonces instalaciones provisionales eléctricas y además las instalaciones provisionales hidrosanitarias, que también las voy a trabajar por unidad y viene siendo lo mismo, la conexión a la red de alcantarillado y a la red de acueducto, y lo que tendríamos que hacer es cotizar con la empresa de acueducto o con las personas que tengan a cargo la conectividad del agua en ese barrio, porque ustedes saben también que hay acueductos, ¿cómo se llaman? Comunitarios, ¿cierto? Entonces puede ser el IVAL, como puede ser un acueducto comunitario. Pues en este caso podríamos trabajar todos con el IVAL y acá sí tenemos solo una empresa de energía. Entonces vamos a trabajar con esa. ¿Para qué? Para cotizar. ¿Cuánto podría llegar a costarnos la conexión de energía eléctrica, ¿cierto? Para una obra de tantos metros cuadrados. Entonces cotizamos. Es muy importante poner todas las cotizaciones dentro del trabajo, hace parte del trabajo. Entonces van a colocar una hoja adicional donde pues coloquen esas cotizaciones. Yo ya les muestro como cuál es la hoja que deben colocar. Entonces ahí, o sea, todas las averiguaciones que hicieron, porque si no, pues van a colocar muchos precios que no sabemos de dónde son. Entonces, cuando uno va averiguando insumos, va colocando las cotizaciones en esa hoja de manera adicional. Les voy a mostrar alguno que yo tengo acá, para que tengan como idea de cómo lo pueden hacer. Voy a descargar. Bueno, mientras va descargando ya vamos siguiendo con la otra. Entonces, por ejemplo, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Entonces van a tener una presentación, van a tener una hoja de insumos, que es una hoja pues adicional que van a tener. En esta hoja de insumos van a tener los precios de cada uno de los materiales que ustedes han cotizado, de cada uno, ¿sí? Y que necesitan para empezar a construir. Y aparte de eso, pues van a tener las cotizaciones. Entonces, eso lo pueden colocar en una hojita adicional, ¿sí? Organizadas. Bueno, a estos chicos les falta organizarla, pero pues es como cuánto nos costó este medidor, ¿cierto? Cuánto nos costaron los tubos, digamos, dentro del capítulo de hidrosanitarios, eso se puede organizar en una tablita, el tema de tubería, de dónde sacamos los precios. Por ejemplo, nosotros nos sirve Home Center, todas las ferreterías pues también están atendiendo ya, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cotizaciones. Las vamos a colocar en una hojita adicional, cemento, arena, grava, ¿ya? Listo. Entonces, esa va en una hojita adicional. Lo mismo va a pasar con las especificaciones técnicas, ¿sí? Entonces, ¿cómo va la especificación técnica? La especificación técnica va con un detalle de su actividad. ¿Qué contiene la especificación técnica? En la especificación técnica yo tengo que decir qué comprende la actividad, qué es, la define la actividad, cómo se hace esa actividad, cómo se desarrolla, cuáles son los materiales que yo necesito, cuál es el equipo que yo necesito, cuál es la mano de obra que yo necesito y un detalle.
de esa actividad respecto a lo que yo tenga en mi plano. No son especificaciones técnicas generales, son especificaciones técnicas dependientes de mi proyecto, o sea, son específicas de mi proyecto, no son las generales, o sea, no son como concreto de 3.000 PSI, entonces, cómo se construye, cuáles son los materiales, pero pues yo no digo nada de cómo es mi concreto, no, son especificaciones de mi proyecto. Si yo estoy hablando aquí de acabados, pues cuáles son los acabados que yo voy a utilizar, ¿sí? Entonces, hablan específicamente de mi proyecto y se hacen para todos los ítems. Por ejemplo, acá explico, ¿no? ¿Qué es la localización y replanteo? ¿Qué se hace y cómo la hago yo? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer o cuáles son las características? Les voy a mostrar unas especificaciones. Esas especificaciones técnicas las pueden buscar. Por ejemplo, estas son de FONAE, que son para vivienda. Mire que acá está la valla, ¿sí? Entonces, vallas informativas de 2x4, la descripción, acá escriben qué actividades yo debo realizar antes de, cómo ejecuto la actividad, los materiales que yo necesito, la medida y la forma de pago, o sea, cómo la voy a pagar. Fíjense que acá está por unidad y ya. Bueno, acá, imágenes, esquemas. Si yo no requiero un esquema para explicar mi actividad, pues mejor no lo coloco. No voy a colocar muñequitos, ¿sí? Porque a veces me colocan dibujitos de un señor ahí con una retroexcavadora. No, si no requiero, pues no la coloco, pero si la requiero, entonces así como la tenían los compañeros acá. Sí, esta localización, cada cuánto van a ir los puntos, dónde se debe hacer la localización y replanteo, ¿ya? Que eso me permita a mí saber describir la actividad que yo estoy ejecutando, ¿sí? Saber cómo es que la voy a hacer o por qué calculé esa cantidad o por qué determiné esa unidad. Porque es que acostumbran muchas veces a poner muñequitos que no sirven, son técnicos, además, pues es un trabajo ya como si lo fuéramos a presentar a un proyecto. Quería mostrarles algo, bueno, del campamento, pero quería mostrarles una que estaba buscando. Bueno, la localización y replanteo, entonces la descripción, ¿qué es, no? Ah, ya, la del cerramiento, era la que les quería mostrar, esta. El cerramiento, que también ya lo deben tener ahí dentro de su primer capítulo de preliminares, que digamos que la primera actividad que debemos hacer, porque lo primero que nos obliga el gobierno es a alejar nuestra construcción de toda la parte exterior, ¿sí? Entonces, dice suministro, transporte y ejecución de herramientas provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio y las labores de la obra. Me está explicando qué es. Fíjense, si ven que yo les digo que es específico de su proyecto, se ejecutará en tela de polipropileno blanca, tipo sarán, en una altura de 220 metros. O sea, eso es importante. Yo tengo que decir de qué altura va a ser, porque es que de eso depende la determinación de mis cantidades, ¿sí? Entonces, en una altura de 220, soportada mediante tacones comunes, diámetro 3 pulgadas, dispuestos cada 3 metros, fijados, ojo, ¿sí ven? Entonces, es lo que yo les estoy diciendo. Entonces, tacones, entonces ya sé que son en madera de 3 pulgadas, eso para yo saber entonces cuánto me llegan a costar esos tacones de madera de 3 pulgadas de altura 2.20 metros. Dispuestos cada 3 metros, entonces yo sé que no voy a utilizar uno por metro, sino que voy a utilizar uno cada 3 metros. Fíjense que como mi unidad acá es metro lineal, pues es muy importante para yo saber cuando haga el análisis de precio unitario, cuál es la cantidad que me corresponde
para esta actividad en metro lineal. O sea, cuando yo cotice mi análisis de precio unitario, que va por unidad de medida, que es el metro lineal, yo sé que no se me van a ir 3 estacones por metro lineal, sino que este de 3 metros, pues lo voy a dividir en esos 3 metros lineales, o sea que por metro me va a corresponder apenas 1 metro, ¿cierto? Entonces es importante definir cada cuánto van, qué altura tienen, ¿sí? Entonces, acá, dispuestos cada 3 metros, fijados y arrostrados en la parte superior central e inferior con listones de 2 pulgadas por 2 pulgadas. Entonces, ya estos son estacones cuadraditos y arriba también van dispuestos, ¿cierto? Lo que dice acá, fijados y arrostrados en la parte superior central e inferior. Lo que quiere decir es que pues, es un buen cerramiento, ¿no? En la parte de arriba también va madera y esto sobre todo porque va cada 3 metros. Si ellos no lo afinan así, eso se va a caer, porque 3 metros siempre es una longitud grande. Por eso entonces colocan el elemento en la parte superior, el elemento en la mitad y ya con eso queda fijo, ¿cierto? Entonces, ese herramienta deberá ser fácilmente desmontable para permitir el ingreso de materiales, obviamente. Entonces, lo otro que podía hacer también es, por ejemplo, mucha gente le coloca una teja de zinc para abrir y cerrar en ese punto, ¿cierto? O coloca una puerta, pero entonces eso hay que decirlo. Y si va a ser así, pues ya este cerramiento provisional tendría un subítem, que sería un cerramiento provisional en esta tela de polipropileno o digamos, en teja o otro tipo de cerramiento que vayan a hacer, o si por ejemplo solo en la parte frontal lo van a hacer con teja, pero ya en la parte pues lateral lo van a hacer con otro tipo de material. Esta casa es medianera, decíamos. No me acuerdo. No dice, ¿verdad? Ya en el AutoCAD no dice. Entonces podemos proponer el cerramiento para todo el perímetro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a proponer el cerramiento para todo el perímetro. Bueno, entonces lo que les quiero decir es que la tarea nueva, la nueva tarea es hacer las especificaciones técnicas. Yo generalmente las trabajo para tener un solo archivo, las trabajo en el Excel, así como el trabajo que les mostré el compañero. Pero también esta presentación estaría bien, ¿cierto? Entonces está la descripción. Para mí es importante el procedimiento de la ejecución, cómo se va a hacer esa actividad. Obviamente debe ir el ítem, el nombre, la unidad, la descripción. Fíjense, ¿qué actividades previas debo hacer? ¿Qué es lo que antes debo desarrollar para poder ejecutar esta actividad? Si no aplica, pues escribo no aplica. El procedimiento de la ejecución, cómo se desarrolla, qué materiales, equipos debo utilizar. Ensayos no aplican. Los materiales, los equipos, si tiene desperdicio, la medida y la unidad de pago y el esquema si es necesario. Eso es lo que debe tener para que lo apunten ahí. ¿Está claro? Entonces, debe tener ítem, el nombre, o sea, acá van a ubicar el número del ítem, el nombre, la unidad, la descripción, o sea, qué es, las actividades previas a considerar para la ejecución de este ítem, el procedimiento de la ejecución,
El alcance siempre va a ir esto, materiales, equipos, desperdicios, transporte. Esto de ensayos lo pueden obviar. Bueno, tolerancias de aceptación, pues allá es súper específico. Materiales tiene que ir, materiales. Equipos y herramientas, ¿cuáles son los equipos y herramientas que necesitan? Desperdicios, sí. Mano de obra incluida, sí. Acá generalmente yo también coloco qué tipo de mano de obra se requiere, qué tipo de cuadrilla. Medida y forma de pago, en qué unidad la voy a medir, la voy a pagar. Y el esquema, ustedes van a colocar detalle o esquema. Y aquí van a hacer el detalle o esquema, que puede ser un elemento que ustedes hagan de manera adicional o traído desde los planos que ustedes ya tienen, de los detalles que ustedes ya tienen. No todos los van a tener que hacer, simplemente los van a traer del AutoCAD, pero habrá otros que tengan que hacer. Por ejemplo, cuando en este caso, yo sí les exijo, cuando están hablando del cerramiento, por ejemplo, que coloquen estos puntos. Si ustedes tienen acá ya definido los metros cuadrados que van a intervenir, por ejemplo, sabemos que tenemos de frente 7 metros, ¿cierto? Y que vamos a colocarlo cada 3 metros, por decir algo, como dice ahí la especificación técnica. Entonces, si yo voy a colocar eso cada 3 metros, pues entonces cada cuánto van, y en el detalle, pues mostrar únicamente el perímetro, las líneas del perímetro y cuántos puntos, o sea, la distribución de cada uno de esos puntos que va a tener el cerramiento. Entonces, van a colocar los puntos cada 3 metros, lo mismo para toda la otra parte, que es de cuánto, de 20 metros. Y generalmente no se hace y sobre todo en la parte lateral, ¿no? No se hace tan al borde. Ahí nos tocaría hacerla no para 20, sino corrida un poquito, sobre todo en la parte del frente, por lo menos 1 metro, 1,50, porque fíjense que si lo hacemos a 20 metros, vamos a tener ahí que trabajar la viga de cimentación encima, ¿sí? Y vamos a tener que trabajar la excavación ahí encima, que es muy complicado. Generalmente lo que se hace, pues es colocar 1 metro o 1,50 ahí hacia el otro lado. Entonces ahí nos quedaría el cerramiento por ese lado. La medida sería de 21,50. Pues eso ya pensando como en las cantidades. Pero así como, si no, nos queda muy apretado, muy encima. ¿De acuerdo? Entonces, eso también para que lo tengan en cuenta. Sin batería. Ya. Bueno. Entonces, claro, lo que les estoy diciendo, claro, O sea, que hay especificaciones técnicas, ¿cierto? Claro que hay que hacer cotizaciones, claro que hay que hacer una hoja de recursos de materiales. Señor, ¿quién me iba a decir algo? o sea que el proyecto nos queda de 21,50 por 7 por 21,50. Bueno, ahí también al 7 hay que aumentarle porque Sí, si sí, no, esas otras vigas te van a quedar están esto. encima. Ajá. Entonces, lo mismo, pensar en 1 metro, ¿sí? Pensar en 1 metro a ese lado para hacer todo el cerramiento. O sea, aquí si son 7 serían 8, 9, ¿no? Porque es metro y metro al lado y lado. Entonces, eso pues va a tener que ir en un detalle acá, o si no, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que lo que hicimos fue eso para determinar en las cantidades? Pues no tengo forma de cómo darme cuenta de por qué lo aumentaron, podría pensar que está mal. Y es que hay que pensar que es que el que hace el presupuesto no es el que construye todas las veces.
Entonces, el tipo que va a hacer, o el ingeniero, o el constructor que va a hacer el proyecto, pues va a decir, oiga, ¿esto de dónde salió? ¿O por qué lo definieron de esta forma? Entonces, la especificación técnica le va a ayudar a él a saber, pues, por qué se caracterizó o se definió de esa forma. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a seguir revisando los siguientes capítulos, pero sí quiero que vayan pensando en eso otro que tienen que hacer. Las especificaciones, por favor, cotizar materiales y hacer su hoja de recursos, ¿de acuerdo? Como les mostré acá. Las especificaciones, si las quieren hacer acá o las quieren hacer en Word, deben contener lo que les mostré, las que tienen las del FONADE, que están súper completas, la hoja de insumos o de recursos con todos los materiales, ¿ya? Y la hoja adicional que va a tener sus cotizaciones. Bueno, vamos a seguir hablando del primer capítulo. No sé si ya lo tengamos completo. Entonces hablamos del movimiento de tierra, hablamos de localización y replanteo, ¿cierto? La localización y replanteo va a ser en metro cuadrado. Eso para que lo tengan como en cuenta. Bueno, el cerramiento, el metro lineal me parece que está bien, trabajarlo en metro lineal, o sea, metro nos va a quedar ahí. Campamento, unidad o metro cuadrado, puede ser en polipropileno o puede ser en teja y zinc, puedes especificar cómo lo van a trabajar, el desmonte, limpieza o descapote también, espesor, si lo van a definir en metro cuadrado, el retiro de ese material. ¿Alguno tiene alguna otra actividad o algún otro ítem dentro de ese capítulo? Nivelación. Lo que pasa es que aquí como no tenemos topografía, entonces generalmente nosotros tenemos ese set de escapote, ¿sí? Podríamos colocar, es como un ítem, pero ya cuando vayamos a hacer la cimentación de como un sobrecimiento o algún material granular. Si tuviéramos la topografía, podríamos colocar eso, pero pues estamos hablando de localización y replanteo y estamos hablando de escapote. Entonces, digamos que con esas actividades quedaríamos como bien, porque nivelación sí tendríamos que saber si tenemos que hacer cortes o rellenos, ¿sí? Entonces ahí definir como esa cantidad es complicado. Entonces vamos con otro compañero que nos ayude con el siguiente capítulo, que es el capítulo de cimentación. Voy a revisar acá. Lina Saray Sánchez, ¿está? Para que entonces nos proyectes tu segundo capítulo de cimentación. En la primera tengo el recebo, que sería pues, Pero o bueno, sea, bueno, está bien. Sí, sí, cuéntame. pero entonces no lo saqué también por su título, su unidades, sino que los mezclé casi todos. O sea, está el recebo con el suministro, el extendido, la nivelación y la compactación, todo en un mismo. Déjanos ver bien la primera. Yo no la veo bien. O sea, yo veo como cortado. Sube bien. Ah,
sea, donde se vea el título. Ya, profe. Bueno, eso de... Es que no sé cómo se llama tu primer capítulo, si mi primer capítulo se llama preliminares. Entonces, el primer... Pues, El capítulo de preliminares contempla demolición y desmontes. O sea, el primer capítulo debe ser preliminares porque ese capítulo contempla todo lo que debes hacer antes de la ejecución. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Digamos, si yo te digo, Lina sola, ¿es solita? sí, señora. Ok, entonces si yo, digamos, le digo, Lina, va a sacar las cantidades de desmonte de tubería PVC-S y PVC-P. ¿Cómo las sacarías con tus planos? O sea, con los planos que me dieron, Dime. no entiendo la pregunta muy bien. Yo te digo, entonces, bueno, vamos a sacar, ya definiste ese capítulo de demolición y desmontes. Sí. Entonces, yo te digo, en ese 1.4, ¿cuál es tu cantidad de desmonte de tubería? No lo podrías hacer porque no sabes si había una obra allí antes de. O sea, únicamente es si eso se da si hubieras tenido una casa vieja ahí en el lugar donde nosotros vamos a construir. Sí. Entonces, por eso no va para nuestro proyecto. Si ves que los presupuestos son como específicos de cada o sea, son únicos. Entonces, para nosotros sería imposible establecer esas cantidades, porque nosotros no sabemos si habría una construcción antigua o no. Entonces, ahí, ese capítulo es para cuando nosotros tenemos edificaciones antiguas y lo que vamos a hacer es demoler y desmontar. Y yo lo colocaría dentro del capítulo de preliminares. Bueno, Entonces ahí, esos, por ejemplo, todas esas actividades las puedes eliminar porque nosotros no sabemos si tenemos una construcción ahí antes de, es más, no la tenemos, nosotros tenemos como un espacio ahí para construir. Podría ir, sí está bien, podría ir, pero pues solo en ese caso y yo te aconsejaría que la colocaras dentro de preliminares. Y dentro de preliminares, pues lo vas a alimentar ya es como con todas esas actividades que acabamos de mencionar, ¿cierto? La vas a completar. sí. Ok, vamos a mirar el segundo, que era el que quería que nos ayudara, era el que yo quería que tú nos ayudaras como a desarrollar. Entonces está bien, se llama cimentación. Cimentación, luego va el ítem, y entonces vamos a decir qué actividades. Nosotros, los ingenieros y arquitectos, casi no utilizamos ese término de reseo. Colocamos instalación de material de afirmado, ¿sí? Suena más técnico. Y así no lo vas a encontrar en ninguna especificación técnica como reseo. Y ya, pues, depende como de las características que tenga ese material. Entonces, suministro, instalación de material de afirmado estaría bien. Y ya en la especificación técnica, pues describirías para qué lo vas a utilizar, que lo que yo entiendo ahí es que es para nivelar la cimentación y era lo que le iba a decir a Giovanni, que sí, fue el compañero que me dijo, bueno, hubo un compañero que me dijo que la nivelación, ahí sí podríamos, antes de
colocar el material de cimentación, que de acuerdo a los planos, ¿cómo tenemos la cimentación? A ver, ¿dónde está la cimentación? Tenemos es como zapatas, pero tenemos unas zapatas también en concreto ciclópeo, ¿cierto? Yo veo unas zapatas en concreto ciclópeo, pero también tenemos unas C1, Z1. A ver. Tenemos unas como en concreto ciclópeo, otras en concreto reforzado. ¿Me corrigen ustedes que ya revisaron el plano? Por ejemplo, estos de la cochera, sí, son en concreto. Esas son columnas. C1, Z, Z3. Bueno, revisemos qué hizo la compañera. Entonces, fundir placa en concreto aligerado. Acá no estamos hablando de placa. Lo que nosotros tenemos acá es unas zapatas, ¿cierto? Compañeros, a ver, los demás compañeros que nos ayuden acá, ¿qué tienen de cimentación? Tienen unas zapatas, es lo que yo veo. ¿Cómo se llaman esas zapatas? Yo veo una zapata 1, una zapata 3, una zapata 2, una zapata 4, una zapata 5. ¿Por qué colocaste el tema de la placa? De pronto es que yo no lo he entendido. Pues en realidad me faltó primero colocar lo de las zapatas, sino que en una tabla que yo vi referencia estaba la placa en el título de cimentación. Ok, acá dice detalle zapata, primer piso, sección típica. Entonces, habla de una zapata que tiene espesor de .10. Acá me está mencionando la columna, es como una plaquita de espesor de .10 y luego si viene la columna. Sino que lo raro es que no me dice el nombre. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo la pusiste acá? Tú si no tienes ninguna zapata. No, no. Joan, muéstrame el suyo, por favor, su trabajo. Listo, Lina, vamos a ver si hay algún compañero que lo tenga más completito. Gracias. Giovanni, ¿me escuchaste? Hola, sí, ya lo presento. Yo estoy revisando los trabajos que me enviaron. Los otros supongo que no hicieron la tarea y pues ya sabrán su nota. Profe, qué pena. Yo, digamos, tengo el trabajo, pero yo lo hice fue en un drive. No sé si descargarlo y enviarle el archivo o enviarle el link para que lo vea. Debimos enviarlo ayer, empezando por ahí. ¿De acuerdo? Entonces ahorita si quieres lo revisamos, pero la idea era que ya debería estar revisado. Acuérdense que dijimos que todas las tareas se presentaban antes de la clase. ¿Vale, Juan? Ok, profe. Entonces ahorita después de Giovanni, me muestras el tuyo por acá, ¿va? Listo, profe. Listo. Entonces vamos con... bueno, hubo un grupo, si el de Camilo y el de Andrés, lo revisamos después de esto, Giovanni que me envió el sábado. Ya se los reviso. Héctor Giovanni, ¿con quién eres? Con Iván Calderón.
También veo como cojo esa cimentación súper general y tú ya sabes cómo Eh, es. sí, es que yo le estaba explicando al compañero y bueno, nosotros sacamos fue así lo general porque realmente, o sea, creímos de que el resto de cosas lo íbamos a ir haciendo así como normalmente lo hacíamos entre todos, ir haciendo el mismo presupuesto. Por eso no No. te lo desglosé mucho, no te lo desglosé como era. Bueno, entonces desglósalo, ¿no? Porque la idea era que trajeran Listo. ya la tarea O completa. sea, yo saqué fue las actividades así por, ah, o sea, como creímos que fue, que era la primera entrega, como lo general, no lo desglosé como en el plano como tal. No, ahí hay que ser bien específico porque ya estamos trabajando Listo, en el ingeniero. proyecto. Listo, esa era Entonces, pues. lo primero que podríamos hacer es la actividad que tenía la compañera de suministro e instalación de firmado. Me parece que está bien, me parece que hay que agregarla como la tenía ella, me parece que está bien. La siguiente actividad, sí, el suministro e instalación de firmado. Excavación, está bien, ¿cierto? Tenemos que hacer la excavación de las zapatas. Nosotros tenemos de cimentación, veo acá, vigas y zapatas. Ah, ok, acá hay un cuadro de zapatas, perfecto. ¿Cierto? Fíjense que ustedes deberían, creo que eso sí lo tiene el grupo que me envió el sábado. Espérate, yo miro. No, Giovanni, el tuyo también está incompleto. Quiero uno más completo. Ok. Voy a ver, creo que estos chicos sí tenían, me parece que tenían zapata uno. ¿Está alguno de los que me envió el sábado? ¿Cómo era que se llamaba? Este muchacho. Está Camilo Muñoz o Andrés Zona. O ninguno está. Sí, profe. Entonces, proyecta el tuyo y lo revisamos a ver si está mejor. Por favor. Bueno, entonces, claro, chicos, pilas que hay que mirar es el plano que yo tengo y sacar los ítems para el plano que yo tengo. Ah, no, fueron las columnas. Yo sí algo vi. Así como hicieron las columnas y las vigas, van a tener que hacer las zapatas. ¿Va? Parece que todas tienen como dimensiones diferentes. A ver, 1,50, 1,50. Todas son diferentes, ¿no? Todas son diferentes. 1,20.90.60, 1,20.80.60, 1,20. Bueno, hay varias formas ahí. Una, sacar concretos y sacar aceros. Otra, hacerlas por unidad. Ya eso depende de ustedes cómo las quieran trabajar. No sé, el chico, ¿quién fue el chico que me dijo que las iba a proyectarme el archivo por Drive? Yo, Eh, ¿Cómo las hiciste, por ejemplo? O sea, digamos, yo lo que fue cimentación, lo muéstranos. dividí. Ok, Esto, compañeros, que tampoco está como se deben. Entonces, Andrés, gracias. Ya de pronto miramos las columnas. A ver si este muchacho las tiene diferentes. ya estoy presentando. Sí, ahora vete a tu archivo, ajá. Bien, yo tengo es el capítulo dividido en dos subcapítulos, por decirlo así. Excavaciones y rellenos y concretos y aceros, que fue más o menos pues como mi papá me explicó, él trabaja en obra, entonces él más o menos me explicó más o menos cómo Eso son era estos. lo que, bueno, eso era lo que les iba a decir. Eh, entonces, por ejemplo, bueno, la excavación está bien, ¿cierto? Entonces, era lo que les estaba diciendo. Podemos trabajar con concreto y acero o se pueden trabajar por unidad, pero saldrían muchos ítems. Pero pues es más fácil el desglose de la actividad.
pero generalmente se trabaja como concreto y acero. Espérate, yo te reviso la excavación, que fue lo que pusiste, porque yo hubiera colocado excavación normal y metro cúbico. Excavación manual de material heterogéneo para cimentación, rellenos para cimentación de escapotes, zapatas, vigas, columnas. Lo que pasa es que como esa cimentación, yo no incluiría ahí nada de vigas y nada de columnas, porque eso iría en la estructura. Ahí me estaría como revolviendo, ¿sí? Sí, Ok, ahí yo lo he visto, pero entonces yo lo he visto, pero como un capítulo aparte que se llame, por decir algo, excavaciones y rellenos, y ahí colocan todas las excavaciones y todos los rellenos, que también me parece que queda desordenado. Me parece que lo mejor es dejar en la cimentación solo las excavaciones de la cimentación, o sea, de las zapatas que vamos a hacer. Así cuando ustedes calculen las cantidades, únicamente van a sacar el cuánto nos dio las excavaciones de esa cimentación, ¿cierto? Entonces ahí está bien la descripción, excavación manual, es importante decirlo porque la excavación mecánica pues sí, cuesta diferente, cuesta sí, más, o bueno, digamos, y el rendimiento es diferente, y bueno, entonces ujú, excavación manual está bien. De material heterogéneo para cimentación, descapote, bueno, el descapote ya lo hicimos dentro del preliminares. Entonces, esto lo eliminaríamos, descapotes, zapatas, vigas, columnas, porque ya sabemos que es solo el de la cimentación, ¿cierto? Y, ok, y retiro de material excavado a botar autorizado. También suelen colocarlo dentro del mismo ítem. Yo, ¿por qué lo hago aparte? Porque generalmente no es la misma cantidad la que yo excavo que la que yo retiro, ¿sí? Cuando ustedes excavan, ustedes ¿cómo calculan esa cantidad? ¿Cómo calculan esa cantidad? La pues base ahí, por la altura, ¿cierto? Y ese es el material que excavan, ¿sí o no? no, porque hay un porcentaje de expansión, porque el material cuando se descomprime, pues obviamente implica cierto mayor índice de volumen. Sí, pero eso lo calcula usted para retirarlo, no para excavarlo. El material excavado está como compacto. Si no, Ok. usted está pagando más cantidad de excavación. Ah, ok, Eso, lo entiendo. eso pasa cuando lo retiras. Cuando lo retiras está suelto y ahí es donde él se expande, pero cuando lo excavas está compacto. Entonces, pueden ser, están esos dos tipos, ¿cierto? Ujú. Esos dos tipos, ¿qué quiero decir con eso? Lo que tú dices, para mí estaría mal pagarte más excavación de la que es. Si a mí me revisa la Contraloría, me revisa contra los planos lo que yo tengo que excavar y me va a decir, ¿por qué porcentaje de expansión si usted lo excava es compacto? Mientras que en el retiro yo sí le puedo decir, lo que pasa es que yo no puedo compactar en la volqueta. En la volqueta lo llevo como, lo llevo suelto, ¿sí? Y lo Ujú. mismo pasa con el que hace la actividad. Pierde si coloca el porcentaje compacto, porque entonces, pues obviamente cuando lo retire se le va a ir otra volqueta o bueno, muchas más, dependiendo de la cantidad que vaya a retirar, si lo cobra compacto. Y si lo cobra suelto, pues me está cobrando más excavación. Entonces, por eso, para más claridad y más cuando trabajamos con entidades públicas, si es un privado, yo sé que así lo trabajan fácil, digamos que pues no habría muchísimo problema. Pero entender que cuando yo excavo está compacto y cuando yo retiro está suelto. Por eso generalmente no trabajo el mismo ítem, sino que trabajo un ítem diferente. ¿Sí? Ok, listo, profe. Entonces, bueno, ahí estaría bien. Relleno en base granular. Ah, bueno, tú en vez de el que tenía la compañera, que es suministro e instalación de material de afirmado, tienes este relleno en base granular. Incluye suministro e instalación. También lo pueden colocar así. Está mejor relleno en base granular que el tema de recebo. Ese tema de recebo se lo tienen que quitar de la cabeza. Y bueno, este dice relleno con material selecto. Yo optaría porque tomes uno nomás Ok, en este caso. listo, Mm, profe. sí, sí, no, no tendríamos necesidad de hacerlo.
Yo tengo una duda directamente, es que, pues, como te digo, mi papá fue el que me asesoró y en este ítem que es concreto de limpieza, ¿a qué se refiere? Porque él me dijo que, digamos, hay veces en la obra, Concreto, sí, sígueme contando, qué pena. hay Ay, veces en la obra en donde utilizan, pues, en la excavación, como una fina capa de cemento para después empezar a volcar ya el material. Entonces, no sé muy bien si es así o cómo es que se utiliza o qué es en sí. sí, nosotros generalmente lo llamamos un concreto pobre y es para nivelar toda la superficie, ¿sí? Está Ujú. bien, lo llamamos concreto de limpieza, es un concreto de bajita resistencia, tú lo ves es de 2000 PSI, el Sí. concreto ya para estructura lo manejamos de 3000 hacia arriba y lo que queremos hacer es colocar una basecita. Fíjate, de 5 centímetros para poder nivelar nuestra cimentación, ¿sí? Ujú. Entonces me parece que está bien, me parece que se puede dejar, sino que ya estás colocando muchas cosas, o sea, está muy bien, ¿no? Colocar relleno de base, colocar relleno con material seleccionado, pero pues nosotros estamos construyendo una vivienda unifamiliar, digamos, en este caso sería si lo exigiera la obra, o de pronto que tuviéramos un material muy malo de cimentación, Ok, pero no está mal, si me hago entender, o sea, está muy sí, bien, señora. pero en nuestro caso me parece que podíamos dejar el relleno en base, que es un material gruesito, Sí. pues, esto para todos, y me parece que el concreto de limpieza también está bien, lo podríamos dejar Ok, también. entonces, digamos, quitaría el relleno de material seleccionado, ¿sí? Sí, que no nos quedara tan costoso eso ahí. Ok, Y más bien incluiría el retiro en un ítem aparte, porque me va a dar diferente el material de excavación que es compacto, incluiría el retiro. ok, listo, profe. ¿Felipe, pero solo? No, señora, con mi compañero, pero pues más que todo, eh, No lo quites. ¿Cómo se con mi llama tu compañero? Camilo Soy Rojas. yo, profe, Camilo Rojas. No, no lo quites y lo seguimos mirando, por favor. Ok, sí. Eh, ya, Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que podemos optar, que yo también lo hago así, podemos optar con que trabajen las zapatas por unidad, es decir, tendrían ahí ítems como zapata 1, zapata 2, zapata 3, o que me parece mucho mejor el tema de el concreto y el acero, ¿sí? Entonces, ahí como lo tiene el compañero, zapatas en hormigón 21 megapascales, que es concreto de 3000 PSI, incluye formaleta. Nosotros podemos hacer la formaleta en madera, esta dice incluye formaleta donde se requiera. Concreto fabricado en obra. Así tal cual está bien, sí, va a ser concreto fabricado en obra. Entonces, así la podemos dejar. Zapatas en hormigón de 21 megapascales. No sé si ¿tú revisaste eso en el plano o bueno, no sé si acá habría que revisar si este concreto es de 21 megapascales. profe, qué pena, no se le escucha. ¿Podría repetir? No se Habría que escucha. ahora tampoco. Ya se escucha Ah, ok. mejor. Es que tengo dos computadores, uno en el que el grande es donde reviso el plano, entonces me voy hacia ese lado y hablo más duro para ese lado. Estoy revisando en el plano si hay algún lado donde diga, especifique cuál es el concreto que utilizan las zapatas. No, dice en el plano directamente, dice, pues, para las zapatas dice concreto armado, pero no dice más. Y pues, como te digo, mi papá fue el que nos asesoró, él es Ven, contratista, pero entonces, sí, pues, yo por veo eso. unas enciclopeo acá, unas zapatas en la parte de abajo. Dice corte uno y corte 2.2. ¿Esas zapatas de dónde son? ¿Sí las vieron ustedes?
La de la Z1 a la Z4, ¿te refieres? ¿O a cuáles, profe? Están, ¿cómo explico? En el cuadro de las zapatas están a la derecha, ¿cierto? Sí. Vete a ese mismo plano, toda a la izquierda, a toda la izquierda, la parte inferior. Ok, ya está saliendo el plano. La cimentación. Sí, acá abajo, más abajo, acá, en la esquina, eso. Ok. ¿Y es que hay concreto ciclópeo? No, no entiendo muy bien. ¿Esas zapatas de dónde son? Que eso no son columnas. Eso que tú estás mostrando ahí, ¿qué es? Son zapatas. Sí, Por eso, entonces no todas son en concreto reforzado. ok. Entonces toca agregarla, ¿sí? Sí, pero no sé es dónde están localizadas. Porque si no, porque estas van de Z1 a Z10. Miremos nuestro cuadro de la cimentación. Z3, Z4, sí, no sé, es como, si es que no tiene. Es que de Z1 a Z4 son de la cochera, lo que dijimos que no Ujú, íbamos a hacer. exactamente. O sea que esos son de la costera. Esos de, Sí, de Z5 en adelante ya es primer piso. Sí, por eso yo pregunté si eran estas Zetas de 1 a 4, porque las que son acá, no sé, parece que sí sean en hormigón armado. Que obvio sí las vemos en el primer piso porque son como la continuidad de lo que viene, pero no. bueno, entonces trabajemos solo esas que dijimos que el otro no lo íbamos a trabajar. Claro que queda la cimentación medio coja, pero bueno, hagámoslo de manera hipotética. Sí, porque yo veo Z1. De la 1 a la 4, creo que son las... Yo creo que sí, las que veamos desde ahí me parece que sí toca hacerlas. Punto 40. Porque si no se van a enredar. Ah, sí, esas son en concreto ciclópeo. 1, 1 y 2, 2. Ya vi el corte acá. Ya vi el corte. No, no está mal que las incluyamos, hacen parte de la cimentación. Y ahí se ven perfecto en el otro plano, en ese plano de cimentación. Y ahí está el corte, sí, claro, 1, 2. Bueno, entonces bueno, sí habíamos definido eso. Vamos a dejarlas todas en concreto para que no se preocupen. Vamos a dejarlas todas en concreto y vamos a trabajar con las que hay en ese cuadrito, en esa tablita que están de la 1, ¿cierto? Porque ahí sí las ven en el otro plano de cimentación, así que no nos confundimos. Lo que pienso que podemos hacer es dejarlas todas en concreto reforzado y porque si vemos las divisiones en la tablita, todas están de la Z1 hasta la Z10. Pues ahí no nos complicamos. Listo. Y entonces podemos trabajarlas así. Podemos trabajar concreto de 21 megapascales, lo trabajamos en metro cúbico. Lo mismo, vigas de cimentación. Este es el cuadro de columnas.
Creo que la cimentación estaba acá desglosadita, ¿no? Sí, son estos de abajo, ¿no? Esas vigas que hay acá abajo son vigas de cimentación, ¿cierto? Esta viga B100, B101. No, dice techo aligerado, pero este dice techo aligerado son sótano. ¿Dónde está el detalle de las vigas de la cimentación? Ah, te está mostrando ahí el detalle de las vigas de cimentación. Abre ese plano que tienes ahí. Dice BA1. Entonces, dice B101. Como si fueran esas, pero esto ya es el techo, es la cubierta. Yo quiero las vigas de cimentación. No, esta es como una zapata corrida. O sea, va toda hacia lo largo, esa zapata. Pero se ven más angosticas después de las zapatas. Se ven unos tramos más corticos. Yo ahí sí tengo duda porque yo veo acá. En todas las partes yo veo el corte que dice 1-1, cuando yo veo el plano. Dice 1-1, ¿cierto? Si quieres, muévete eso, al plano. Hacia la izquierda, por favor. Dentro del cuadro de Ese que acabas de explicar, ese, abre de ahí. Y ahí dice 1, 1, 2, 2. Exacto. Entonces, exacto. Por eso. Y entonces, cuando hablan de los cortes, se refieren a esta sección. Y yo veo que ahí la cimentación es en concreto ciclópeo. Ahí, exacto, ahí la veo tal cual. No la veo que sea en concreto reforzado. Veo que el detalle es en concreto ciclópeo. Entonces, yo creería que esa es la zapata que va en cada uno de esos cortes. Los que están en la 1-1 van así como está acá, y los que van en la 2-2 va como está a este otro lado.
Y ciclópeo, ¿por qué? Porque veo una piedra redondeada grande. De hecho, acá arriba dice que la cimentación es corrida, en concreto ciclópeo, No, por eso. Entonces, y hay un sobrecimiento también. ahí, ok, bien, eso nos ayuda a como aclarar nuestras dudas. Cimientos corridos, bueno, y es cimentación corrida, o sea que no va viga, sino que va toda esa zapata ahí, o sea, de manera lineal. Chan, 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 chan. O sea, todo lo que iría acá arriba ya después de esos, después de los puntos 80, ya sería columna, ¿no? Bueno, es el sobrecimiento que tú dices. Debe ser ese sobrecimiento. Sí, es sobrecimiento. El sobrecimiento, ajá. O sea que ahí en la cimentación tendría que ir concreto ciclópeo y tendría que ir Sobrecimiento. y tendría que ir el sobrecimiento que también es en concreto ciclópeo. Sí, solamente que cambia el número de piedra. Dice, no, como la dosificación, una dice 30% y la otra dice 25%. Sí, tienes razón, una dice que es grande y otra dice que es mediana. Bueno, eso eso lo tienen que tener en cuenta para montar la especificación técnica. Y fíjate que el concreto armado ya es para vigas, aligerados, placas y muros. Que las vigas ya las vemos, es como en el segundo piso, ¿cierto? Pero eso ya viene siendo para el techo aligerado, como dice ¿Cierto? ahí. Es la parte que está ya. Techo aligerado en 1 y 2, primer piso y segundo piso. O sea que nosotros tenemos únicamente una primera planta. Tenemos primera planta, debe ser lo otro, debe ser el entrepiso y ya la cubierta. Exacto, pero viene siendo lo mismo. Pero el entrepiso, ¿dónde está acá el detalle del entrepiso? Bueno, eso o sea, para mañana, por favor, miren el detalle del entrepiso, cómo es y cuáles son las vigas del entrepiso, porque yo esas donde tú estás también las estaba mirando, pero yo veo que son como las de cubierta. Pues están en donde dice techo aligerado, están esos nombres de B100. Faltaría mirar ese detalle del entrepiso. Ingeniero, ahí lo tiene, ahí está. Dice detalle típico aligerado primero y segundo piso. ¿Dónde? Al lado derecho. Ya lo vi, sí, señor. Sí. Eso, entonces ahí sí tenemos unos casetones y tengo unas viguitas como de punto 10 que tienen 2 aceros, ¿cierto? Exacto. Ya lo vi. Sí, pero no está como el plano donde yo vea como toda esa. Yo creo que me toca apoyarme con de techo aligerado, ¿cierto? Sí, no hay más sino ese y ahí lleva las especificaciones donde va cada viga que está detallada. ¿Dónde dice las especificaciones, dice usted? No, o sea, dentro del plano dice dónde va cada viga y no hay más, no veo más. Sí, no hay como un detalle adicional del entrepiso. Exacto, no. O sea, lo toman como techo y lo toman como entrepiso. Sí, pero pues el techo sí está por encima del segundo piso. Nosotros estamos mirando es por encima del primero
y luego el primero se iría el segundo piso y iría el techo, ¿no? Entonces, lo que yo estoy necesitando es la placa del entrepiso, pero me hubiera gustado ver como una planta del entrepiso, que es lo que tengo para la cubierta que dice techo aligerado, primer y segundo piso. Sí, nos toca es con este que hay acá. Pero si ven No, es que que es la misma, es doble placa, es la misma, tanto para entrepiso como para techo. sí, sino que ahí, por ejemplo, no veo cuáles son las de punto 10, no podría verlas cada a dónde están. Si ves, si va aligerado con un ancho de punto 30, el otro pedacito es de cuánto. Entonces yo quisiera ver dónde está esa viga que es de punto 10, por ejemplo. Pero entonces acá veo las columnas y veo estas vigas. BS. Ah, yo creo que está bien. Vea. Sí, toca con esos. Sí, toca con ese. Dice ahí, dice techo aligerado, primero y segundo. BA1 y BE. Bueno, sí. Esas sí serían en concreto y sería con los casetones. Pero entonces la cimentación, que estábamos hablando era de la cimentación, pero digamos que este plano, eso era lo que ustedes tenían que hacer, conocerlo, ¿cierto? Empezar a explorarlo, porque no se puede de manera general, es específico para su proyecto. Entonces yo creería que ahí pues coloquen este tema. Entonces ahí déjanos ver tu presupuesto, Juan, porfa, que digamos que está bien, pero tendríamos que arreglarlo ahí, ¿de acuerdo? Ajá, dejar En entonces, vez de viga, sería una zapata corrida total, ¿sí? En vez de la viga de cimentación. exacto, una zapata corrida, pero fíjate las dos especificaciones que hay. Concreto ciclópeo, cimiento corrido, así lo tendrías que colocar. Concreto ciclópeo, cimiento corrido, hormigón 1:10, 30% piedra grande, así tal como están las especificaciones. Ok. Y sobre el cimiento, cemento hormigón 1:8, 25% piedra mediana, para ti y para todos, para Héctor, para todos, Camilo, para todos, para que lo tengan en cuenta. ¿Todos estamos claros ahí o tenemos alguna duda con eso? Y entonces tendrías que eliminar el acero. Ok, porque no hay como tal, aunque pues Pues en el ciclópeo no, pero si hay unas varillas, ¿cierto? exactamente. Ahí hay unas varillas, contémoslas de una vez. Esas varillas generalmente cuando uno está trabajando todo en concreto, se la suma esa a la columna, ¿sí? Pero como para que no se nos olvide y ya la columna vaya es como desde la parte de arriba, así es que cuando hablan de los detalles, muestran un poquito como, ay, acá hay detalle de la columna. Entonces, no dicen las zapatas como de la cochera, es lo que dice que son las que no vamos a tener en cuenta. Sumémosles esas para que no las perdamos de vista cuando tengamos las columnas. Las columnas, lo único que tenemos de las columnas es lo que tenemos ahí en este cuadro de cimentación. De cochera y luego hice 3/8 de pulgada cada punto 20. Creo que sí, creo que es el único detalle que tenemos. Si ven que cuando uno empieza a explorarle que uno le va encontrando, bueno. Entonces, esto dice es detalle de zapata. Yo quisiera ver como el detalle de vea las columnas acá. Bueno, ok. Entonces, metámosle ese acerito, metámosle ese acero.
Acero, ¿tú cómo lo tienes? A ver si lo podemos adecuar. Acero 60.000 PSI. Incluye alambre negro, está bien. Figuración y trasiego, está bien. Déjalo ahí. Ese malla electrosoldada, Ya no, no. no. Ese para estructura, no, porque vamos a dejar la estructura aparte. Ok. Y la malla Y también. listo. O Ok, sea, listo. dejaríamos así, incluiríamos esos aceros que se ven ahí, que son como los de 3/8. Ok, listo. Ese acero de 3/8. ¿Listo? Ujú. Y ya luego, entonces, chicos, revisen el tema de la estructura. Revisen el tema ya de las columnas y de las vigas y del entrepiso para que mañana lo revisemos. Ya de acuerdo, digamos que con este ejercicio ya sabemos un poquito más cómo se debe hacer, pero está muy bien tu trabajo, Juan, muy bien. Muchas gracias. Nos ayudó muchísimo como para poder hacer el ejercicio y que los demás compañeros lo entendieran. Sí, qué Entonces, pena profe, por no haberlo enviado, la verdad, se me olvidó que usted había dicho lo de enviar las tareas antes de la antes clase. de clase. Sí, para yo echarles un ojito a ver a qué, pero está bien, ahí tienes tu nota, lo mismo, los demás, entonces pilas los demás que no lo tienen hoy, ya la idea es que la mañana, por ejemplo, revisemos con un compañero que no lo revisamos hoy, Ujú. revisemos la estructura. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Sí? Nosotros, pues, pues al guiarnos mi papá y después que encontramos un archivo con el cual también terminamos de hacer unas guías y algunas ecuaciones. eh, Tengo una duda, nosotros cogimos pues en algunos puntos mucho más abajo tipo carpinterías y estas cosas, pero que en el plano no se explica, pero pues uno entiende que esto al fin y al cabo sí se vería en un esto. Nosotros digamos mantenemos los ítems y llegado el caso en que los vamos a tocar, ahí sí los modificamos o más Sí. bien eliminamos todo y vamos rellenando conforme avanzamos a las clases. ¿Cómo es La idea mejor? sí es avanzar. Por ejemplo, la idea es que esta semana dejemos listos los ítems y subítems, ¿sí? Entonces, mañana vamos a tratar de avanzar en la estructura, que de pronto hoy nos demoramos como tratar de conocer un poquito más el plano. Ustedes ya saben cuál es el ejercicio. Entonces, mañana, después de que pasemos de columnas y vigas, ya el resto es mucho más rápido. La idea es que podamos avanzar, pero finalmente, Juan, es muy difícil que yo pueda revisar en todas las clases todo el contenido. Ok, Ya habrá listo. cosas que ustedes tengan que decidir solitos, ¿sí? Yo decidí hacer mi enchape de 25x25, otro va a decidir su enchape 20x20, o alguno va a decidir un baño pequeño, cerámica, yo no sé qué, otro va a decidir con fluxómetro, otro va a decidir la ducha, pero pues esas ya son cosas más como de acabados, que eso generará una particularidad en su proyecto y que yo Ok, ya como te dice a ti, cuando revisemos en la sustentación, está bien, me parece bien o no, eso no podía ir, algo así, pero claro, no, sería imposible. Imagínate cuando revisemos APUs, es ujú. imposible. Nosotros revisamos 3 APUs y ya, es difícil, ¿sí? Listo, profe. La idea es que esta semana abarquemos como dudas acerca de ítems y capítulos. Ya lo que quede, ustedes lo terminarán. Listo, profe. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana con las columnas y las vigas, los demás para que presenten. Bueno, ingeniera. Listo, nos vemos mañana, chicos. Bueno, ingeniera, muchas gracias. Que estés Bueno, muy bien, ustedes. compañeros. Listo, profe. Bueno, Gracias. hasta luego, vale, chao. Dale, profe, muchas gracias. Profe, qué pena. Sí, Iván. Una preguntita. Esta clase, ¿tú la subes ahorita? ¿O en dónde la podemos ver que esté subida como para guiarnos para volver a hacer la tarea Si para quieres, mañana? me escribes al correo y te la envío allí. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Gracias. Bueno, vale, chao, juicioso. Bueno, chao, profe, gracias. Dale, pues.
Hasta luego, ingeniera. Hasta luego.